la grabación, echen su cuento. Ah, ya inició la grabación, ya no se pueden echar un cuento. Lástima. Entonces vamos a iniciar con la parte de la introducción y conceptos básicos. Lo típico de todo curso en el que se pregunta, ¿ustedes qué piensan que es la termodinámica? Cuéntenme, mis hijos. Una parte de la física, profe. Es una parte de Estudia la el física. movimiento mecánico del calor, ¿no? Estudia el movimiento mecánico del calor. Ok. ¿Alguien más? No hay respuestas equivocadas. ¿Alguien más? Si así va a ser el resto del curso, vamos a estar muy mal. Yo digo que, aparte de lo que dijo el compañero, también estudia la energía, ¿no? Estudia la energía. Correcto. ¿Quién más? Bueno, parece que no son muy participativos del todo. Entonces, como ambas respuestas son correctas, ¿cierto? Pero hay una que es más correcta que la otra. La compañera que dijo que es la ciencia que estudia la energía está correcto, porque a fin de cuentas el calor es una forma de energía. ¿Ya? Es más, el calor es una forma de transmisión de energía, que es de lo que vamos a hablar más adelante en el curso. Entonces, la termodinámica se puede definir como la ciencia de la energía. Es la ciencia que estudia todo lo relacionado a la energía. Y se puede vislumbrar algunos elementos de ella en los cursos de física mecánica, cuando ustedes ven todo lo que es la parte de la energía cinética y la parte de la energía potencial. No sé si ustedes recuerdan eso, deben recordarlo, ¿no? Entonces, la termodinámica pues tiene muchos puntos o muchas áreas de aplicación. Entre las áreas de aplicación más comunes o que se ven hoy en día son el cuerpo humano, el confort, muchos elementos comunes de nuestro hogar, en la cocina y en los motores. En el cuerpo humano existen muchas aplicaciones del área de la termodinámica, desde el corazón, que transporta sangre con nutrientes y energía que utiliza el cuerpo y estos son consumidos y lo recibe nuevamente para nuevamente nutrir el cuerpo de energía y así sucesivamente. O por ejemplo, el hecho de que nosotros sudemos. ¿Alguien sabe por qué nosotros sudamos? ¿O alguien alguna vez ha leído por qué nosotros sudamos? Para regular la temperatura de nuestro cuerpo, si no estoy mal. Es correcto, para regular la temperatura de nuestro cuerpo. Es una de las razones que nos hacen distintos de los animales, porque, por si mucho no lo sabía, porque me sorprende que en el otro curso gran parte no lo sabía, los animales no sudan. Los únicos que sudan son los humanos, porque son los únicos que han logrado desarrollar esa capacidad. ¿Por qué sudar nos permite controlar la temperatura de nuestro cuerpo? Ahora, el cuerpo genera calor, ¿cierto? Por eso nos mantenemos a una temperatura estándar. El calor tiene una curiosidad muy importante y es que el calor está representado hacia el mundo en forma de temperatura. Usted cuando toca algo siente si está caliente, si está frío o si está a temperatura ambiente. Se representa a través de la temperatura. Ahora bien, ¿cómo se transfiere el calor? El calor siempre va de un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura.
Entonces vamos a poner el primer ejemplo. Vamos a decir, ¿cierto? Que aquí hay una persona. Un momento, ahora sí. Vamos a decir que aquí hay una persona. Yo dibujo horrible, pero bueno. Vamos a decir que aquí hay una persona, ¿cierto? Y esta persona se encuentra en su casita cómodo, en un aire acondicionado, ¿cierto? El cual mantiene la habitación a una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Cierto? Ahora, ¿quién de aquí sabe cuál es la temperatura promedio del cuerpo humano? $35, ¿no? Si es 35 te vas a morir de hipotermia. 27 grados. 37 grados. La temperatura promedio de un cuerpo regular es de 37 grados centígrados. Si esto es así, ¿qué ocurre con el calor en esta situación? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Disculpe. Que si esto es así, que el cuerpo está a 37 grados centígrados y la habitación está a 25 grados centígrados, grados Celsius, ¿hacia dónde va el calor? Hacia Se afuera. libera, sufre una exotermia, ¿no? Exotermia sí, pero simplemente va hacia el cuarto, ¿cierto? Sale del cuerpo y va hacia el cuarto. ¿Sí o no? Así es, profe. ¿Por qué? Sí. Porque el calor siempre va desde un punto de mayor temperatura a menor temperatura. Perfecto. Ahora bien, cambiemos este ejemplo y ya la persona no está cómoda en su cuarto, en su casa, en un aire acondicionado, sino que está en un peladero café, jugando fútbol, en una cancha, a mediodía, aquí en Montería, donde la temperatura a esa hora es de 43 grados centígrados. ¿Hacia dónde va el calor? Hacia el sujeto. Va hacia la persona, es correcto. Ahí es cuando empezamos a sentir esa sensación de acaloramiento. Cuando empezamos a sentir esa sensación de acaloramiento, ¿qué empieza a pasar en el cuerpo? Sudar. Empezamos Vamos a sudar. a sudar. ¿Por qué empezamos a sudar? Y si nos damos cuenta que si el calor está llegando a nuestro cuerpo, ¿por qué nuestra temperatura corporal, mientras nos mantengamos hidratados, no se eleva? No se eleva porque ese mecanismo de defensa que nosotros llamamos sudor hace que todo el calor que ingrese al cuerpo sea utilizado no en calentar el cuerpo, sino en calentar el sudor. Y al calentar el sudor, este se va a evaporar. De esta forma, al evaporarse, evita que nuestra temperatura se eleve de los 37 grados centígrados. Ahora bien, si nos deshidratamos y ya no hay sudor, ¿cierto? Esta temperatura empieza a elevarse. Si empieza a elevar, sobre todo a temperaturas sobre los 40 grados centígrados, chao, quien te vi. A esa elevación de temperatura por encima del punto normal se le conoce como un choque térmico. Situación que le da, por ejemplo, a animales muy grandes y muy obesos, como los perros bulldog, que no pueden respirar muy bien, ¿cierto? Y que no tienen forma de sudar. Cuando... ¿Cómo? ¿Puedes repetir lo del choque térmico que estabas diciendo que se había cortado? Que el choque térmico ocurre cuando llegamos a temperaturas muy altas y el cuerpo no es capaz de regular su propia temperatura. Eso le sucede a muchos animales, por ejemplo al bulldog. El bulldog es un perro que tiene muchos problemas con la regulación térmica. Primero porque es un animal de entrada no suda. Segundo porque es un animal muy grande con mucha grasa, por lo tanto le cuesta respirar y le cuesta moverse. Y tiene un hocico muy pequeño, ¿cierto? Y como tiene un hocico muy pequeño... Tiene que ver mucho ¿Cómo? porque
Tiene que ver mucho con la mucha producción de saliva de él. A eso iba. Ya, Y ya vamos para también eso. o sea, la sed a cada momento. Ya vamos para eso. Ocurre que como ese tipo de perro no es muy grande, ¿cierto? Tiene un hocico muy pequeño. Los perros, la única forma para ellos regular su temperatura, como no sudan, es sacar la lengua. Pero como ellos tienen un hocico muy pequeño, tampoco es que tengan una lengua muy larga. Por lo tanto, no pueden disipar mucha temperatura a través de su lengua. Por eso salivan tanto. La saliva es lo que hace las veces de sudor. ¿Sí me entienden? Ahora, cuando ya el perro no puede más, su temperatura empieza a elevarse y el perro, chao, que esté bien. Entra en lo que se llama un choque térmico que lo puede matar fulminantemente. ¿Ya? Esos son aspectos evolutivos que nos diferencian de los animales y de los que tiene que ver mucho la termodinámica. ¿Es claro? Sí, señor. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces podemos continuar con otros ejemplos. Por ejemplo, el confort. Uno de los mayores ejemplos del confort es lo que me imagino que muchos tienen en su casa, sobre todo para estas fechas y con el calor que está haciendo ahora mismo. Son los aires acondicionados. Los aires acondicionados funcionan en lo que se llama un ciclo térmico. Eso se verá más adelante. En elementos comunes, en elementos del día a día que se calientan y se enfrían a lo largo del día, en la misma cocina, que es uno de los laboratorios más grandes de la termodinámica, porque todos los días se cocina, todos los días se utiliza calor, todos los días se utiliza algún movimiento en forma energética, ¿cierto? Para los procesos dentro de la cocina. Y nuevamente los motores, porque los motores sin los procesos de refrigeración no podrían funcionar. Y en sí mismo un motor también es una máquina térmica que funciona con principios de termodinámica. ¿Correcto? Sí, señor. Sí, claro, profe. Perfecto. Entonces, ya conociendo algunos fundamentos y la base de qué es lo que estudia la termodinámica, vamos a ver algunos conceptos principales. Iniciemos con el concepto de sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema puede ser cualquier objeto, cantidad, materia o región en el espacio seleccionado para estudiarlo y aislarlo de todo lo demás, lo cual se convierte en sus alrededores. Básicamente un sistema es cualquier elemento de su interés que usted desee estudiar, ¿cierto? Cualquier cosa que no sea ese elemento se convierte en sus alrededores. ¿Vale? Sí. ¿Alguna duda en ese concepto? Quedó claro, profe. Perfecto. Entonces, Sí, a partir de ese profesor. sistema, ¿sí? La chica que habló, que no la entendí. Sí, quedó claro, profe. Vale, perfecto. Profe, entonces Entonces, nosotros somos un sistema. si tú te quieres evaluar a ti mismo, sí, eres un sistema. Si tu función es evaluarte a ti mismo desde el punto de vista de la termodinámica, eres un sistema. Correcto. Ahora, los sistemas se pueden clasificar en tres tipos. Sistema cerrado o de masa constante, sistema abierto o volumen de control y sistema aislado. Pasamos a definir cada uno de estos. El sistema cerrado o de masa constante, como su nombre lo dice, es un sistema el cual la masa no varía, es decir, la masa siempre es la misma. Y no hay interacciones de la masa con sus alrededores, es decir, la masa no puede ni entrar ni salir a este sistema. Lo que sí puede entrar y salir del sistema es la energía. Entonces, sistema cerrado o de masa constante es un sistema que presenta
masa constante, la cual no puede entrar ni salir del sistema, pero la energía sí puede entrar o salir del sistema. Bien. ¿A quién se le ocurre o quién me puede dar un ejemplo de un sistema cerrado? No sé, yo digo que nosotros somos porque nosotros todo el tiempo está saliendo y entrando la energía, ¿no? Sí, pero también nosotros estamos comiendo, por lo tanto no puede ser considerado un sistema cerrado, porque está entrando masa, porque nosotros estamos comiendo. Una planta no sería, profe. Le Una entra planta energía. pero también recibe agua, recibe nutrientes, está entrando masa. No funcionaría como un sistema cerrado. Yo les doy un ejemplo. La olla a presión antes de que la válvula se levante. Cuando una olla a presión está funcionando, en la olla a presión la masa de adentro se mantiene constante hasta que la válvula se levante y empieza a pitar. ¿Sí? ¿Es claro el ejemplo? Sí, ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo? Termo. Un termo, si tú no estás bebiendo agua de él, obviamente. Un termo que se mantenga cerrado, ¿cierto? Con el tiempo el agua se va a calentar, pero la masa de agua siempre va a ser la misma. Muy bien. En pocas palabras, profesor, un sistema cerrado sería cualquier cosa, o sea, objeto que siempre mantenga una materia dentro sin necesidad de recibir o qué, profesor. Que siempre mantenga materia dentro y que ésta no cambie en el tiempo, es decir, que la masa sea constante. Por eso se llama sistema cerrado o de masa constante. ¿Ya? Bueno, pasamos a la siguiente definición. El sistema abierto, al contrario del cerrado, es un sistema en el cual la masa no es constante y puede entrar, no necesariamente es constante, y puede entrar y salir del sistema. Y la energía también puede entrar y salir al sistema. Ahora sí, el ejemplo, en este caso, sí cabe el cuerpo humano, porque nosotros todo el tiempo estamos recibiendo calor, botando calor, comiendo, realizando nuestras necesidades corporales y estamos constantemente expulsando y recibiendo energía y materia. Ahí sí entrarían las plantas, ¿no? Ahí también entrarían las plantas, correcto. ¿A alguien más se le ocurre otro ejemplo? Un motor a combustión también podría ser, ¿no? Un motor a combustión, correcto. Un automóvil o una moto también, ¿no? Por eso, un motor a combustión. Bueno, vale. Bastante ejemplo. Y el tercer sistema es el sistema aislado. El sistema aislado es el opuesto a todos los anteriores. Es un sistema en el cual la masa y la energía se mantienen constantes y no entra ni sale masa y energía. Es decir, lo que hay dentro del sistema siempre va a estar constante, tanto de masa como de energía. Ahora bien, no se puede dar un ejemplo porque el sistema aislado en la realidad no existe. Sin embargo, se utiliza como un referente teórico para hacer estudios. ¿Ya? ¿Sí o no? Una pregunta, profe. Sí. Sí, o sea, si en la realidad no existe, o eso es un sistema ideal, por ejemplo, entonces, ¿qué estudio se podría realizar a partir de ese sistema ideal que sería uno aislado? O sea, ¿qué tipo de estudio se podría hacer como para aplicar? Para alcanzar mejores sistemas de refrigeración.
Por ejemplo, se supone que un sistema de refrigeración es un sistema, o un cuarto de refrigeración puede ser un sistema, ¿cierto? Al cual hay que evitar que entre energía, para que esa energía caliente los objetos, ¿cierto? Entonces hay que tratar de aislar el sistema de tal forma de que el calor no entre, ¿ya? Sin embargo, hacerlo por completo es imposible. Hacerlo por completo es imposible. Sin embargo, muchos estudios se centran en eso para lograr acercarse en mayor medida al sistema aislado perfecto. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos. Ahora hablamos de lo que son las fronteras. Una frontera, ¿cierto? Es una envoltura imaginaria que envuelve al sistema y lo separa de los alrededores. Ojo, es imaginaria, es decir, que es intangible y no tiene masa ni volumen. Se delimita imaginariamente de tal forma de que usted pueda diferenciar cuál es el sistema y cuáles son los alrededores. Por ejemplo, imaginémonos una manzana, o bueno, imaginémonos un mango. Un mango, en teoría, con muchas comillas, se podría decir que la frontera es la concha que lo recubre, pero una concha que en realidad no tendría ni masa ni volumen. ¿Ya? ¿Es claro lo que quiero decir? Algo que rodea al sistema y lo separa de sus alrededores. Como por ejemplo en la olla de presión, las paredes serían Las paredes de la olla de presión, correcto. ¿Eh? Perfecto. Ahora hay dos clasificaciones para las fronteras. La primera clasificación se divide en fronteras fijas o fronteras móviles. Las fronteras fijas son fronteras que no se desplazan, como su nombre lo dice. Por ejemplo, el mango, la frontera que cubre el mango nunca se va a desplazar, siempre va a recubrir el mango. Sin embargo, existen otras que se llaman fronteras móviles, son aquellas que sí se pueden desplazar. Y un ejemplo es, imaginémonos que ustedes tienen una jeringa llena de agua y nuestro sistema es el agua dentro de la jeringa, no la jeringa, el agua dentro de la jeringa. ¿Cierto? Ahora, usted va a presionar el émbolo de esa jeringa. ¿Qué va a pasar con el agua? el agua sale Va a salir. y la Se va a frontera va desplazar, cambiando. ¿cierto? Es correcto. Como el agua se va desplazando, ¿cierto? La frontera que recubre al agua, también se va desplazando con nuestro sistema. Por eso se denomina una frontera móvil. Porque se mueve con el sistema. ¿Listo? Ahora, la otra clasificación, ¿cierto? Se divide también en dos ítems. Frontera real y frontera imaginaria. La frontera real es una frontera física. Una frontera que en teoría puede ser palpable y que físicamente no se puede atravesar. ¿Ya? Un ejemplo de eso, nuevamente, la cáscara del mango, usted no puede atravesar, no puede pasar a través de esa frontera. ¿Cierto? Tiene que remover la cáscara para poder acceder al sistema adentro. Eso es una frontera real. Una frontera imaginaria es aquella que no es palpable y usted puede atravesar o pasar a través de esa. Un ejemplo que tiene ambas fronteras es un tubo. Imaginemos el tubo, ¿cierto? Un tubo de plástico. El tubo está hecho de plástico y la circunferencia que se flecta sobre ella misma, o sea, el plástico, es la frontera real. ¿Sí o no? Mientras que en los extremos hay dos agujeros. El agua puede pasar a través de esos dos agujeros. ¿Cierto? Y si nuestro sistema es lo que está dentro del tubo, esos dos agujeros se convierten en una frontera
imaginaria. Está ahí, pero usted puede pasar a través de ella. ¿Es correcto? ¿Es claro? Sí, sí, claro. Bien. Muy bien. Entonces ya hemos definido qué sistema, ya hemos definido qué son las fronteras, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que son las propiedades. Y me permito nuevamente leer estas definiciones porque son definiciones muy puntuales. Propiedades. Es una característica o fenómeno que sirve para identificar una situación. Y esta puede ser medible y observable. Para que una propiedad sea una propiedad, algo tiene que ser medible y observable. ¿Listo? Bien. Por eso, esta es una de las soluciones a uno de los enigmas que dice la gente, o una de las preguntas capciosas que hace la gente. Si un árbol que se encuentra solo en un bosque, solo a 2 o 3 kilómetros, no hay nadie cerca de él, si este árbol se cae, ¿hace ruido o no hace ruido? Claro que hace ruido, solamente que no hay nadie que esté por ahí para escucharlo. Entonces no hace ruido porque no es observable. Una de las cualidades del sonido, que es una propiedad, es que este tiene que ser observable. Si no hay locutor u oyente, el sonido no puede ser sonido, o sea que no se escucha. ¿Podría repetir eso que dijo ahí, profe? ¿Cuál es la cualidad de una propiedad? Que tenga que ser medible u observable. Si el árbol se cae y no hay nadie quien lo oiga, ¿cierto? ¿Hace ruido o no hace ruido? No hace ruido. Pues ahí yo pensaría diferente. Opino que, o sea, no simplemente hay que observarlo para escucharlo, porque, por ejemplo, usted a veces escucha que están explotando juegos artificiales y usted Entonces lo escucha, pero no lo está viendo. me estás diciendo entonces que el sonido no es una propiedad y el sonido es una propiedad porque tú lo puedes medir y lo puedes observar. Si en ese momento tú no observas, o sea, si tú no oyes o eres capaz de observar el sonido, entonces simplemente algo no está emitiendo sonido. Y esa es una de las definiciones de sonido. Tiene que haber un oyente para que algo se pueda considerar sonido. Si Y no hay nadie que lo oiga, no si emite un sonido. animal lo escucha, no cae en cuenta de eso. ¿Cómo? Y si en el caso, por ejemplo, un animal lo escucha, entonces no se tiene en cuenta eso. Por eso pone el ejemplo. Un árbol que no tenga nadie que lo escuche, nadie, nada. O sea, no hay nada que lo pueda escuchar. Si hay un animal, sí produce sonido. Si no hay un animal, si no hay nadie que lo pueda escuchar, no produce sonido. Fíjense. Raro, ¿no? Profe, digamos que podría contar también como una propiedad o, digamos, en caso de una explosión que esté, por ejemplo, desde el punto donde estemos nosotros, esté un poco retirada, pero la escuchemos, pero después de escucharla, veamos como quien dice el humo o las llamas o algo. Eso tiene que haber algo que te indique que está ahí, esa propiedad. Por ejemplo, no importa si después de uno escuchar el sonido, uno ve después de que pasa el sonido. Sí, pero pues, no escuchaste. Es que, tú no lo escuchaste, pero lo viste después. Pero lo escuchaste, no lo escuchaste. Eso es lo que me refiero, que primero, o sea, uno escucha, digamos, el estruendo, ¡pum! El problema es ese, que no hay gente alrededor que lo pueda escuchar. Si no hay gente alrededor que lo pueda escuchar, no se produce sonido. ¿Ya?
O sea que si yo no lo veo, no existe. No, si tú lo ves, sí, porque ahí lo estás midiendo. O Si sea, que no no lo tengas la veo, si capacidad. no lo veo, si estoy en mi casa y por allá ruge un animal y si yo no lo veo, entonces no existe el sonido. Ajá, tú no puedes ver el sonido, o tú puedes ver el sonido. ¿No lo viste? Tú puedes ver el sonido, no puedes ver el sonido. Se No. oye, se percibe. ¿Ya? Ahora, si quieren una duda, pongamos el mismo ejemplo, pero en el espacio. No puede porque en el espacio del sonido no se propaga. O sea que no hay sonido. Imagínense que es una explosión inmensa. Y usted la está viendo. Eso debería producir sonido. ¿Hay sonido? No hay propagación de sonido. No se escucha. Pero, profe, ¿y si es porque allá no existe el medio por el cual se pueda propagar el sonido, pues acá en la Tierra? Sigue siendo el mismo motivo. No lo puedes escuchar. No importa el medio de propagación, no importa las condiciones. No hay propiedad porque no se puede escuchar. Porque no es observable. Observable, ojo, cuando se habla de observable es que se pueda percibir. No que no que yo lo mire, que se pueda percibir. ¿Ya? Listo, interesante. Muy bien. Ahora, sí, esa es una discusión muy chévere y por eso me gusta traerla a flote, porque siempre genera este tipo de discusiones. Ahora bien, las propiedades, ¿cierto? Se pueden dividir en tres tipos principales. Existen propiedades extensivas, propiedades intensivas y propiedades específicas. Las propiedades extensivas son aquellas propiedades que dependen de la masa. Es decir, son aquellas que si hay un cambio en la masa, existe un cambio en esa propiedad. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una propiedad extensiva? El arroz. Profesor, ¿me puedes repetir? No, el arroz no, una propiedad. Ah, Sí. ¿Te puedes repetir qué? Disculpa. ¿Me puedes repetir el concepto? Lo que pasa fue que no se entendió. El de propiedad extensiva. Sí. Una propiedad extensiva es aquella que depende de la masa. Si hay un cambio en la masa, se generará un cambio en esa propiedad. ¿Quién me da un ejemplo? Profe, Sí. voy a decir esto, pero no sé si está correcto, pero por ejemplo, No hay respuestas equivocadas. No te podemos preocupes. poner La masa, el volumen. ejemplo del árbol solamente. Si lo ponemos con un árbol pequeño, No, pero no quiero. cuando cae el sonido. Sí, pero no hablo de árboles y cosas. No, hablo de un ejemplo de propiedad. Que me mencionen alguna propiedad. Ya un compañero dijo dos. La misma masa es un ejemplo de una propiedad extensiva porque depende de ella misma. A más masa, más masa. Profe, la temperatura podría ser, ya que... No, la temperatura no es una propiedad intensiva. El peso, profe. El peso La es la longitud es una propiedad extensiva. La temperatura no es una propiedad extensiva porque, aunque sí podamos ver que muchas veces, por ejemplo, cuando hay más masa en los gases ideales, la temperatura tiende a aumentar. Con el tiempo esta temperatura vuelve a igualarse a la situación ambiente. Es una consecuencia, pero no depende de esta porque ella se puede volver a igualar sin ningún problema. ¿Ya? El volumen... El volumen, como lo tiene ahí en el recuadro.
El volumen también es una propiedad extensiva, porque a mayor masa, mayor volumen, La ¿cierto? energía potencial también, profe. La energía potencial, correcto. Correcto, correcto. Ahora hablemos de lo que son las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa. Aquellas propiedades que no dependen de la masa. Y cuando la masa cambia, estas se mantienen constantes. ¿Ya? ¿Quién me da un ejemplo de... Ahí sí caería la temperatura, ¿no? Ahí sí caería la temperatura, correcto. La densidad. La ebullición. La densidad, correcto. La ebullición. El punto de ebullición, es correcto. La presión. La velocidad. Densidad. La velocidad, es correcto. La presión, sí. La densidad, profe. La densidad. La viscosidad de un objeto. El punto de fusión, no. El punto de fusión, correcto. Vale. Hay muchas propiedades que son intensivas. Y finalmente, las propiedades específicas son propiedades que permiten distinguir elementos de otros elementos. Y estas normalmente son intensivas. ¿A quién se le ocurre una? ¿Puedes repetir, profe? Las propiedades específicas son aquellas que te permiten distinguir un elemento de otros elementos. Y normalmente son propiedades intensivas. La viscosidad también sería un ejemplo de específica, ¿no? La viscosidad sería un ejemplo específico. La densidad es un ejemplo específico. La dureza, sí. Profe, no, también estaría el punto de fusión. Sí, el punto de fusión, porque eso es específico de determinados materiales, correcto. El de ebullición igual, no, ya que está de fusión. Correcto. Muy bien. Entonces creo que ese punto quedó claro. Ahora, un hack o un trucazo de la vida. Si usted tiene alguna duda de que hay alguna propiedad que sea extensiva o intensiva, piense en esta situación. Usted imagínese una torta. Todos imaginémonos una torta de Casarosa, esa de yogur sabroso. Uf, espectacular. Ahora, tome un cuchillo imaginario y corte esa torta imaginaria. ¿Qué pasó con la masa de la torta? Cambió, ¿no? Pues se dividió. Sí. Sigue siendo la misma, ¿no? No, no. La masa se dividió porque usted dividió el pastel. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasó con el volumen? Sigue siendo el mismo. No, porque se Se divide dividió. también. ¿Qué pasó con la temperatura? Se mantiene. La temperatura se Sigue siendo la misma. no La cambió, temperatura se no, mantiene. la temperatura no depende de la masa. ¿Qué pasó con la presión? También se tiene. Sigue siendo la misma. ¿Y qué pasó con la densidad? ¿Qué pasó con la densidad? Seguiría siendo la misma, profe, ¿no? En cada uno de los pedazos. Correctísimo. Muy bien. Ahora, el hack de la vida entonces quiere decir que si usted tiene su sistema y usted divide ese sistema en dos, las propiedades extensivas se van a dividir con él y las propiedades intensivas se van a mantener constantes. Sí.
¿O no? ¿Cómo, profe? ¿Puedo hacer favor de repetir? El hack de la vida nos dice que las propiedades extensivas, si usted divide su sistema, las propiedades extensivas se van a dividir con el sistema, mientras que las propiedades intensivas se van a mantener constantes aunque usted haya dividido el sistema. ¿Bien o mal? ¿O no? ¿O sí? Está bien, profe. Bien, profe. Sí, profe. Está bien. Perfecto. Ahora vamos a hablar de algunas propiedades, ¿cierto? Mejor dicho, vamos a hablar de una propiedad en específico que va a ser muy importante en el semestre, ¿cierto? Que es específicamente la densidad y el volumen específico. La densidad, ¿cierto? Como ya han visto muchas veces en muchos otros cursos, se define como la relación de la masa por unidad de volumen y es representada por la letra griega ρ. Esta que está aquí. Una propiedad que casi no se conoce, ¿cierto? Es el recíproco de la densidad y se conoce como el volumen específico, representada por esta letra V que está aquí, que se define como la relación del volumen por unidad de masa. Esta expresión que tenemos aquí. ¿Por qué existe, si ya tenemos la densidad, por qué existe el volumen específico? Al ser el recíproco multiplicativo, ¿cierto? Cuando la densidad aumenta, el volumen específico disminuye, ¿cierto? El volumen específico entonces se utiliza para elementos que tengan una densidad muy baja. Se utiliza principalmente para efectos de cálculo. Cuando un elemento tiene una densidad muy baja, el volumen específico se hace muy grande, ¿cierto? De tal forma de que los gases o algunos líquidos con densidades muy bajas es preferible tomar datos con el volumen específico, a diferencia de la densidad. Bien. O sea que cuando la densidad es poca, el volumen específico es alto, ¿no? Correcto, porque es el recíproco. Inversamente proporcional. Son inversamente proporcionales. Es decir que, como tenemos acá, ¿cierto? El volumen específico es igual a 1 sobre la densidad, o la densidad es igual a 1 sobre el volumen específico. O el volumen específico por la densidad siempre tiene que dar 1. A eso se le conoce como el recíproco multiplicativo. Un número por el cual multiplicado por otro número de 1. Eso es la definición del recíproco multiplicativo. ¿Listo? Correcto, correcto. Bien. Ahora hablemos un poco de lo que es la densidad relativa, que también se conoce como gravedad específica. La densidad relativa es una propiedad adimensional, es decir, no tiene unidades. A diferencia de la densidad normal, que en el sistema internacional está medido en kilogramo metro cúbico. Es una propiedad adimensional, ¿cierto? Que hace referencia al cociente, o sea, a la división. Parece que se me perdió el cursor. Al cociente de la densidad de una sustancia, o sea, de una sustancia cualquiera, entre la densidad de alguna sustancia estándar, o sea, algo que ya esté conocido y estandarizado, a una temperatura especificada. Normalmente, esta sustancia estándar es el agua, a una temperatura de 4 grados centígrados y 101.3 kilopascales. El agua va a tener una densidad de 1000 kilogramos metro cúbico. Ahora, básicamente, ¿qué nos está diciendo la densidad relativa? Nos está diciendo cuánto es la densidad de un objeto con respecto a la densidad del agua. Quiero ponerles un ejemplo. Si un objeto tiene una densidad relativa de 9, ¿cuánto es la densidad de ese objeto?
¿Cómo así? ¿Me 9. podría formular la pregunta? No. Si un objeto tiene una densidad relativa de 9, ¿cuánto es la densidad del objeto? Sería 9, ¿no? Porque la del agua es 1. No, la densidad del agua, eso es 1 gramo por mililitro. En el sistema internacional, la densidad del agua es de 1000 kilogramos metro cúbico. La densidad del objeto sería 1000 kilogramos, 9000, perdón, 9000 kilogramos metro cúbico. ¿Correcto? Sí, sí. Perfecto. Ahora, ¿qué más nos está indicando este dato de aquí de la densidad relativa? Nos está indicando qué tan denso es un material con respecto al agua. Si la densidad relativa es mayor que 1, el objeto es más denso que el agua. Si es igual a 1, es igual de denso que el agua. Y si es menor a 1, es menos denso que el agua. ¿Anotaron eso? ¿Puede repetir, profe? Lo que nos dice la densidad relativa es qué tan denso es un objeto con respecto al agua. Si la densidad relativa es mayor a 1, el objeto es más denso que el agua. Si la densidad relativa es igual a 1, es igual de denso que el agua. O si es menor que 1, es menos denso que el agua. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Qué horas son? 4:38. Me disculpan un momento. Voy a buscar algo para tomar agua, que llevo 1 hora y 40 minutos y esta clase es más larga. Entonces, para poder refrescar la garganta. 2 minuticos, 2 minuticos. Ya ven. ¿Qué? Obvio, si no cambio por hacer el tiempo. Listo. Ya volví. Ahora vamos a hablar de una próxima definición, que es estado y estado de equilibrio. Un estado, ¿cierto? Y me permito leer la definición. Considerando un sistema que no experimenta cambios, un estado es un momento donde todas las propiedades se pueden medir o calcular en el sistema, lo cual da un conjunto de propiedades que describe por completo la condición. Básicamente, un estado es una situación en la cual se define un sistema a través de sus propiedades. Una situación que define un sistema a través de sus propiedades. Es decir, yo, por ejemplo, puedo decir que el agua se encuentra en un estado sólido debido a las propiedades que tiene el sistema. Por ejemplo, si el agua es el sistema tiene una temperatura bajo cero, una presión ambiente, quiere decir que el estado es sólido, ¿no? ¿O sí? Sí, claro. Perfecto. A eso se le conoce como un estado.
Una situación que define un sistema a partir de unas propiedades. Entendiendo esto, ¿cierto? Surge la definición de estado de equilibrio. El estado de equilibrio es una situación donde en el estado no hay potenciales desbalanceados dentro del sistema y este no experimenta cambios. Es decir, no hay, por ejemplo, puntos que tengan una condición diferente al estado en el que se encuentra definido el sistema. Por ejemplo, no puede haber, por ejemplo, en el hielo, no puede haber un punto más caliente y un punto más frío. Si ocurre eso, ese objeto o ese sistema no se encuentra en un estado de equilibrio. ¿Ya? Y otra situación que hace que un objeto no esté en un estado de equilibrio es que haya cambios en el tiempo de ese sistema. Es decir, que yo esté calentando el agua, que yo esté congelando el agua. Esas situaciones intermedias que generan un cambio no permiten que exista lo que se conoce como un estado de equilibrio. ¿Bien? ¿Bien o mal? Bien, profe. Perfecto. Ahora, para que el estado de equilibrio exista, tienen que cumplirse 4 tipos de equilibrio individuales. El equilibrio térmico, el equilibrio mecánico, el equilibrio de fases y el equilibrio químico. Hablemos de ellos individualmente. El equilibrio térmico es lo que yo les estaba diciendo con respecto a las temperaturas. Es decir, que un objeto no pueda tener puntos calientes o puntos fríos, sino que la temperatura tenga que ser igual en cada uno de los puntos del sistema. El ejemplo que está aquí a la derecha podemos ver un sistema que no está en equilibrio térmico al comienzo y un sistema que después sí está en equilibrio térmico, porque todas las temperaturas de cada uno de los puntos están iguales. ¿Vale? Bueno, nadie dice nada, listo. Con respecto al equilibrio mecánico, ¿cómo? O sea, es como cuando el hielo se está congelando, una bolsa de hielo está congelando, ¿no? Donde primero Eso, sí hay una parte cuando una bolsa de hielo se está congelando, que adentro del hielo hay agua todavía y afuera está congelado. ¿No les ha pasado nunca? Sí, profesor. Bueno, esa es una situación en la cual no hay equilibrio térmico. Ahora, equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico es similar al equilibrio térmico, pero en lo concerniente a las presiones. No hay un equilibrio mecánico cuando las presiones a lo largo del sistema son diferentes. ¿Ya? Hablemos del equilibrio de fases. ¿Recuerdan de su química qué es una fase? El estado de una materia a otra, ¿no? Cambio. No, un estado es un estado. Una fase es diferente. ¿Recuerdan? Las fases vienen relacionadas a lo que son las mezclas. Cuando hablamos de mezclas, ¿cierto? Tenemos que hablar de 2 tipos de mezclas. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que usted no puede distinguir cada uno de los elementos que compone la mezcla. O sea, usted no puede distinguir cuál es el soluto y cuál es el solvente porque se encuentran perfectamente mezclados. ¿Cierto? Mientras que en una mezcla heterogénea, usted sí puede distinguir cada uno de los componentes. Cuando usted puede distinguir cada uno de los componentes se denomina una fase. Si una mezcla tiene 3 componentes que se pueden distinguir uno por uno, esa mezcla tiene 3 fases. Si tiene 2 componentes que se puedan distinguir, tiene 2 fases. Y así sucesivamente.
Sí, ahora sí. El equilibrio de fase se da cuando existen mezclas homogéneas, es decir, la composición de la mezcla es igual en cada una de las partes del sistema. ¿Listo? ¿Es claro eso? Sí, claro. Okay. Y finalmente, el equilibrio químico se da cuando no existen, ojo, no existen reacciones químicas que modifiquen la composición de mi sistema. No existen reacciones químicas que modifiquen la composición de mi sistema. A eso se le denomina el equilibrio químico. ¿Nos podría dar un ejemplo de equilibrio químico? A ver. A ver. Ahora mismo, ves que no me acuerdo de los componentes. No sé si ustedes han visto alguna vez esos videos en los que dos personas mezclan unos componentes y aparece una columna de espuma terriblemente alta, que parece sólida. Sí, claro. Bueno, cuando ocurre eso, ahí no hay equilibrio químico, perdón. No hay equilibrio químico. ¿Por qué? Porque se ingresaron dos componentes que hicieron una reacción química. Y esa reacción química generó ese nuevo componente de espuma, ¿cierto? Que cambió la composición de mi sistema. Profunda pregunta. Por ejemplo, Sí. En la proteína de huevo, en la albúmina, cuando Uy, esta se desnaturaliza, usted sabe que mediante calor se desnaturaliza. me estás hablando Esto en lo chino vimos porque yo no sé de eso. Me estás hablando en chino porque no sé qué es desnaturalizar. Recuerda que yo soy ingeniero mecánico, no de alimentos, ni ambiental, ni nada de eso. Pero bueno, explícame, a ver. No, porque me iba a dejar las mismas, porque igual forma a desnaturalizarse es cuando las proteínas por ejemplo, la leche se corta, el huevo se pone blanco, la clara, eso es desnaturalización. O sea, la estructura del huevo en sí se cambia. Se pierde. Sí, pierde su estructura. Pero ¿qué pasa? Que en la albúmina, cuando usted le ejerce calor o temperatura, esta no altera su estructura principal, sino la estructura secundaria de los carbones que van de segundo, no la primera. Entonces ahí sería equilibrio químico o no sería. Ahí no habría equilibrio químico. No habría equilibrio químico porque hubo un cambio en la composición. Que el cambio en la composición sea para bien es diferente, pero o para mal es diferente, pero hay un cambio en la composición. Si hay al menos un cambio en la composición, no hay equilibrio químico. ¿Ya? Listo. Perfecto. Ahora hablemos un momento de postulado de estado, y este es un momento importante para ustedes porque es un momento en el que voy a hacer una preguntita en la que se puede ganar unos 2 punticos. A ver, el postulado de estado, ¿cierto? Es un estudio, ¿cierto? Que se comprendió, se resumió en una frase, la cual nos permite definir el número de cantidades requeridas para establecer que un estado es un estado determinado. Es decir, por ejemplo, ¿qué cantidad de propiedades necesito saber para confirmar que el hielo está en estado sólido? ¿Ya? Y que no sea otro estado diferente. Suena tonto, ¿cierto? Suena tonto. No he preguntado. Todavía estoy diciendo
¿qué es lo que hace el postulado de estado? El postulado de estado simplemente nos dice el número de propiedades que se requieren para poder fijar o definir el estado de un sistema. Suena tonto porque, claro, uno dice, no, el hielo es hielo y yo puedo decir que es hielo porque se ve sólido, pero hay muchos casos que usted en la industria ni siquiera va a poder observar los elementos con los que usted está trabajando, porque todos van por tubería, porque todos están encerrados, porque algunos elementos son peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como no hay conocimiento visual de lo que se está haciendo, muchas veces hay que recurrir a instrumentos de medición. Y esos instrumentos de medición te dan ciertas propiedades con las que usted tiene que traducir para poder establecer en qué estado se encuentra un elemento determinado. ¿Cierto? Entonces, el postulado de estado dice esto, y lo voy a leer tal cual. El estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Donde un sistema compresible simple es un sistema en el cual no hay efectos eléctricos, efectos magnéticos, efectos de gravedad, efectos de movimiento y tensión superficial. ¿Correcto? Nuevamente lo leo. El estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Entonces voy a poner un ejemplo y quiero que ustedes me respondan. Voy a hacer una pregunta. La primera pregunta es una prueba, la segunda pregunta también, las dos son una prueba, pero quiero que me respondan lo siguiente. Tenemos alcohol a una temperatura y a una presión determinada. No importa qué temperatura, no importa qué presión. Tenemos alcohol a una temperatura y una presión determinada. ¿Ese estado puede ser definido, sí o no? Sí, pero ¿Por qué? están dando dos propiedades intensivas, que serían la presión y la temperatura. Ok, vale. Ahora, otra pregunta. Si tengo agua a una densidad y un volumen específico determinados, ¿puedo definir ese estado? ¿Quién levantó la mano? ¿O alguien escribió algo? Fernanda. Me la repetiría, profe, porfa. Espérate, Fernanda Pastrana, o ¿cómo es que te llamas? Bueno, Pero yo no había levantado la mano. Ahí sale que tienes la manito levantada. ¿En serio? Ahí sale. No sé, profe. Bueno, vuelvo y repito. Tenemos agua a un volumen específico y una densidad determinada. ¿Se puede definir el sistema, sí o no? ¿Y por qué? Yo creo que no, profe. ¿Por qué? En la definición dice que son dos propiedades intensivas independientes. Ajá. Y el volumen específico es el inverso de la densidad, o sea, no son como independientes una de la otra, ¿no? Perfecto. Esa es la respuesta. La densidad y el volumen específico son dos propiedades intensivas. Es correcto. Cumple parcialmente el postulado de estado, pero no son independientes entre sí. Como no son independientes entre sí, con la densidad y el volumen específico no puedes definir un estado, porque básicamente son la misma propiedad, sino que cada una te está dando una información de una forma, la misma información de una forma distinta. ¿Es correcto? ¿Es claro a lo que quise llegar ahí haciendo esa pregunta?
profesor. Perfecto, perfecto. El que me respondió, ¿cómo se llama, por favor? Luis Manuel Murillo. Un momento. Murillo, 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 Murillo. Perfecto. Muy bien. Los primeros puntos repartidos en el curso. Muy bien, Luis Manuel. Entonces, dejando eso claro, me alegra que quede eso claro, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que son los procesos y los ciclos. Un proceso, un sistema experimenta un proceso cuando se aparta del equilibrio, durante el cual sus propiedades cambian hasta que se alcanza un nuevo estado de equilibrio. ¿Qué es un proceso entonces? Un proceso es cuando, imaginémonos un sistema que estaba en un estado de equilibrio y recibe una perturbación, recibe una situación que hace que pase de un estado inicial a un estado final. Esa situación que causó ese cambio se le denomina proceso. Hay procesos de encalentamiento, procesamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación que genera un cambio. A eso se le denomina proceso. Y los procesos pueden ser de diferentes tipos. Paso a explicar uno por uno. Un proceso isotérmico es un proceso que se da a temperatura T. ¿Quién me da un ejemplo de un proceso isotérmico? ¿Cómo fue la ¿Quién me pregunta, da- profe? Es que mi hermano también está quién en me- clase y tiene un bafle ahí. que un proceso isotérmico es un proceso que se da a temperatura constante. ¿Quién me dice un ejemplo de un proceso isotérmico? Ebullición no podría ser. Ebullición, sí, el proceso de ebullición Hervir un siempre se da agua. a temperatura constante, es correcto. ¿Alguien más? Los termos. ¿Cómo? Se escuchó entrecortado. Los termos. ¿Cómo? No te escucho. Los termos. No, pero hablo de un proceso. Un termo es un objeto. Un proceso es algo que genera un cambio. Profe, la fusión del fusión. hielo, ¿no? ¿Cómo? La fusión del hielo. La fusión del hielo, claro que es lo mismo. Los cambios de estado hacen que la temperatura se mantenga constante. Bien, eso ya que La dejamos evaporación claro no, profe. entonces. ¿Cómo? Pero ¿por qué les da miedo repetir? Repítanme que no lo escuché. Profe, la evaporación. La evaporación, que es lo mismo que dijo el compañero, la ebullición, correcto. Bien, ya dejamos claro que es un proceso isotérmico, pasamos al proceso isocórico. Isocórico, un proceso es isocórico cuando se da a volumen constante. ¿A quién se le ocurre el ejemplo de un proceso isocórico? Profe, como usted mencionó lo de la olla a presión, el alimento que se cose dentro de él, que se cocina. Correcto. El volumen dentro de la olla a presión siempre es el mismo. Muy bien. Ahora, un proceso isobárico es un proceso que se da a presión constante. ¿A quién se le ocurre un ejemplo? Cuando se hierve agua, pues.
Cuando se hierve agua que esté destapada, porque si lo estás haciendo dentro de una olla tapada a presión, la presión aumenta. Cuando se hierve agua, el agua hierve a presión constante, que es la presión atmosférica, es correcto. Toda la razón. Un proceso adiabático es un proceso en el cual no hay transferencia de calor. Problema, no hay ningún proceso que sea adiabático completamente en la realidad. Por la misma razón de lo que habíamos dicho, había algo que yo dije antes, ¿no? Que no se podía, por la misma razón de que no hay sistemas aislados. No hay ningún proceso que sea completamente adiabático. ¿Por qué? Porque no existe ningún material que evite la transferencia de calor. ¿Ya? Un proceso cíclico, se dice que un proceso es cíclico cuando la trayectoria del proceso hace que el estado final sea igual al estado inicial. ¿Cómo, profe? Repite. Un proceso cíclico se da cuando la trayectoria del proceso hace que el estado final sea igual al estado inicial. Por ejemplo, en su caso, el ciclo del agua es un proceso cíclico. El agua se evapora, llega a las nubes, llueve, llegan algunos ríos, se filtra a través de la tierra, vuelve a llegar al mar, se vuelve a evaporar y así sucesivamente. El ciclo del agua, por eso, se conoce como un proceso cíclico, porque el estado inicial es el mismo estado final. Es más, en el ciclo del agua, tú no puedes decir exactamente dónde empieza el ciclo del agua y dónde termina el ciclo del agua, porque es un ciclo. Todas las partes son igual de importantes. ¿Correcto? Sí, profe. Perfecto. Ahora hablemos de un ciclo, de un proceso reversible y un proceso irreversible. Un proceso reversible tiende a confundirse con un proceso cíclico. Un proceso reversible es aquel proceso que la trayectoria, ¿cierto? A ver, esto lo tengo que explicar utilizando el tablero. Un proceso cíclico es un proceso que da una vuelta y el estado inicial es donde está el mismo estado final, ¿cierto? Un proceso reversible, aunque puede confundirse con un proceso cíclico, es un proceso que también vuelve a su estado inicial o que tiene la capacidad de volver a su estado inicial, pero recuperando todos los recursos que consumió para llegar a otro estado. Por ejemplo, ¿cómo así? Tenemos un estado inicial, ¿cierto? Yo gasté cierta cantidad de energía para volver o para ir a un estado 2. Pero de ese estado 2, yo puedo recuperar exactamente esa misma energía para volver al mismo estado inicial y transformarlo en un estado 3. ¿Ya? Es un estado de tal forma de que yo puedo volver a mi situación inicial recuperando todos y cada uno de los recursos utilizando la misma trayectoria. ¿Es claro lo que quise llevar? Sí, claro, profe. Perfecto. Ahora, un proceso irreversible es un proceso que no cumple el tercer paso, es decir,
Yo voy de un estado inicial 1 a un estado final 2, pero no puedo volver a mi estado inicial. Un ejemplo de un proceso irreversible es cuando usted quema una hoja. Cuando usted quema una hoja, el proceso de quemado hace que la hoja pase de un estado 1 a un estado 2, pero no lo puede volver, o sea, no puede, por así decirlo, no lo puede desquemar para pasar del 2 otra vez al 1. ¿O sí? No. Correcto. Tiene que utilizar otro tipo de recursos para volver otra vez al número 1. Tiene que reciclar, tiene que licuarse, tiene que hacer de muchas cosas para otra vez volver al punto inicial. Y eso hay que tener en Procesos. cuenta porque, profe, a veces cuando te quema una hoja de papel, se queman propiedades químicas del papel que no Que vuelven son a... irrecuperables. Claro. Correcto. Y con respecto a un ejemplo de un proceso reversible, en la realidad tampoco existen procesos reversibles. Pero no voy a explicar por qué, porque eso compete a la última parte del curso de termodinámica que habla de la segunda ley de la termodinámica. Y cualquier cosa que yo diga aquí puede ser un spoiler que no se va a entender para nada en el futuro, ahora mismo, porque necesitan tener cierto bagaje de otros conocimientos. ¿Listo? Profe, Claro, uno de entonces, los procesos irreversibles podría ser un resorte, ¿cierto? Cuando se resulta llega cuando hasta los su tiran, capacidad elástica. cuando llega eso, cuando pasa la zona elástica. Si sobrepasa la zona elástica, el resorte ya no vuelve a, ya se pasa a un estado irreversible. Es correcto. Toda la razón. Muy bien. Ya sabemos entonces que es un proceso, ya estamos por terminar, no se preocupen, ya casi terminamos. Listo. Ya hablamos de lo que es un proceso, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la ley cero de la termodinámica. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿O alguien escribió? Camilo. No, profe, disculpe. Ok. Vale. Entonces hablemos de lo que es la ley cero de la termodinámica. Una curiosidad antes de hablar de ella es que la ley cero de la termodinámica se postuló mucho después de haber salido la primera y la segunda ley de la termodinámica. Por eso se le denomina ley cero, para no tener problemas después. Decir, no, ya la primera ley no es la primera ley, sino que la segunda, y la primera ahora es la ley cero. Para evitar ese problema, simplemente a esta ley la denominaron ley cero. Es una ley que en realidad es muy básica, pero tiene un problema. A pesar de que ser una ley básica, no es una ley que se pueda comprobar matemáticamente. Esta ley solo se puede comprobar a partir de evidencias. No es demostrable matemáticamente. Por eso hay que utilizar ciertos ejemplos para poder explicarla. Entonces, la ley cero nos habla de dos situaciones principales. Primero, nos habla del equilibrio térmico. El equilibrio térmico, recuérdenme qué era el equilibrio térmico, que ya yo lo dije. Cuando dentro de un sistema toda la temperatura es igual. Es constante. Correcto. Ahora, también puede existir equilibrio térmico entre dos sistemas. ¿Cierto? Imaginémonos, ¿cierto?, que tenemos dos bloques, uno de hierro y uno de cobre. Estos dos se encuentran aislados completamente de los alrededores por una pared adiabática, es decir, una pared que no permite la transferencia de calor. De tal forma de que el calor, como hablamos al comienzo, se transfiere desde el punto de temperatura más caliente hacia el punto de temperatura más frío. Eso no es.
Yep. Ahora, la ley cero de la termodinámica nos habla del equilibrio térmico. Nos habla de que dos cuerpos que se encuentren en contacto a diferente temperatura, con el tiempo tenderán a alcanzar un equilibrio térmico entre sí. Es decir, tenderán a alcanzar la misma temperatura. Siempre. Siempre. ¿Correcto? Y eso trae ciertas consecuencias, que es lo que nos habla la segunda parte de la termodinámica. Si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces los tres cuerpos están en equilibrio térmico entre sí. ¿Cómo así? Imaginémonos que hay tres cuerpos, el cuerpo A, el cuerpo B y el cuerpo C. A está en contacto con C, C está en contacto con B, pero A y B no están en contacto. Y están rodeados por una pared adiabática, es decir, que no permite la transferencia de calor. Ahora, si el cuerpo A se encuentra en equilibrio térmico con el cuerpo C y el cuerpo C se encuentra en equilibrio térmico con el cuerpo B, A y B se encuentran en el equilibrio térmico. Esa es una de las consecuencias de la ley cero de la termodinámica. Dos sistemas que, aunque no estén inmediatamente en contacto entre sí, pueden mantener un equilibrio térmico. ¿Es claro eso? Hola. Sí, sí, claro, profe. Perfecto. Muy bien. Y ya para finalizar, vamos a hablar de otro elemento importante en este aspecto, que es las escalas de temperatura. Existen dos tipos de escalas de temperatura, la escala relativa y la escala absoluta. Vamos a hablar primero de la escala relativa. La escala relativa se denomina así, relativa, porque se miden con respecto a dos puntos importantes con respecto a una sustancia que se considera perfecta en el universo, que es el agua. El agua tiene dos puntos de referencia importantes, que es el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de fusión del agua se da a los 0 grados centígrados y el punto de ebullición del agua se logra a los 100 grados centígrados. Perdón, me adelanté un poquito. En el sistema internacional, la unidad de medida es el grado centígrado o grado Celsius, preferiblemente grado Celsius. El grado centígrado es más común, pero no es la correcta pronunciación. Ahora sí, repito de lo que venía. En el sistema internacional, el grado Celsius, el hielo, la fusión se da a 0 grados Celsius y el vapor se da a 100 grados Celsius. Ese es nuestro punto de referencia. Y en la escala del sistema inglés, que es utilizada mayoritariamente en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿cierto? Se miden en grados Fahrenheit. Y los puntos de referencia relevantes en esta zona son que el punto de fusión del agua es de 32 Fahrenheit y el punto de ebullición del agua es de 212 Fahrenheit. ¿Cierto? Es decir, a eso se le denomina la escala relativa y esos son los puntos de interés. Y así se mide. Ahora bien, podemos establecer una relación entre estas dos escalas. Si se dan cuenta, de 0 a 100 no existen las mismas unidades que de 32 a 12. Por así decirlo, de 0 a 100 hay 100 unidades y de 32 a 212 hay más de 100 unidades. O sea que no tienen una relación directamente proporcional, pero posiblemente una relación lineal, sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos puntos, dos coordenadas. Dos coordenadas generan siempre una relación de línea recta, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar a deducir esa expresión a continuación. ¿Cómo deducimos esa expresión? Vamos a hacer una gráfica. Vamos a dibujar una gráfica aquí.
¿cierto? En el eje Y vamos a colocar los Fahrenheit y en el eje X vamos a colocar los grados Celsius. Establezcamos nuestros puntos de interés. A 0 grados, bueno, en la escala de Celsius, nos interesan 0 grados y 100 grados. Y en la escala Fahrenheit, nos interesa 32 grados y 212 grados. Ahora tracemos la gráfica. Listo. A 0 grados Celsius, ¿cuántos Fahrenheit tenemos? $32. 32, nuestra primera coordenada. Y a 100 grados Celsius, ¿cuántos Fahrenheit tenemos? 212. 212. Perfecto. O sea que entre esos dos puntos podemos trazar una línea recta que no pasa por el origen. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo encontramos una expresión para esta figura? Se refiere a la ecuación de la gráfica. Correcto. Utilizamos la ecuación de una relación lineal. La ecuación de la relación lineal es de la forma y igual a m por x más b. ¿Dónde qué es m? Es la variable dependiente, ¿no? No. Un momento, por favor. Independiente. Un momento que están tocando la puerta. Un segundo, por favor. Listo, volví. Ahora sí, ¿qué es m? No es la pendiente. Es la pendiente de la línea. ¿Y b qué es? Sería 32, ¿no? Y b sería 32, que es el punto donde la línea recta corta el eje de la y. Es correcto. Entonces, b es 32 y m es la pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? X2 menos X1 sobre Y2 menos Y1. Y2 sobre menos Y1. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Es así. Alberrez, como dice. Y2, bueno, vamos a colocarlo de una con valores. 212 menos 32 sobre 100 menos 0. ¿Eso nos da cuánto? No es 190 sobre 100.
180 sobre 100. 180 sobre 100 es 1.8. 1.8 o 9 quintos. Es decir que reemplazando la y por la f y la x por la c, la ecuación final que tenemos es que los Fahrenheit es igual a 9 quintos de los grados Celsius más 32. Y sale para pintura. Ahora bien, les queda para ustedes, despejen esta ecuación y ahí en la relación inversa para teniendo Fahrenheit, pasar a Celsius. Listo. Continuamos. Ya hablamos de la escala relativa, vamos a hablar de la escala absoluta. La escala absoluta, ¿cierto? Como su nombre lo dice, se mide a partir del cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? El punto donde no hay ningún tipo de energía emitida por un cuerpo debido a que las partículas pierden total movilidad. Según el sistema el que se esté utilizando, va a tener una unidad de medición. En el sistema internacional se utiliza el Kelvin y en el sistema inglés se utiliza el Rankine. Ahora bien, los puntos de interés en cada uno de los sistemas son el cero absoluto y el punto de fusión del agua. El cero absoluto para ambos es el mismo, 0 Rankine y 0 Kelvin. Y lo que cambia es el punto de fusión del agua. Para la escala de Kelvin, el agua se convierte en hielo a 273.15 Kelvin. Y en la escala Rankine, el agua se convierte en hielo a 491.67 Rankine. Es decir, hablemos primero del sistema internacional. Si en la escala relativa a 0 grados Celsius se tienen 273.15 Kelvin, ¿cuánto hay que sumar para pasar de Celsius a Kelvin? 273.15. 273.15. Ahora la misma pregunta para el sistema inglés. ¿A cuánto hay que sumar del punto de fusión del agua, ¿cierto? Para tener 491.67 Rankine. Los mismos, ¿no? ¿Cuánto? $188.5, creo. ¿Cómo? ¿Cuánto hay que sumar? Se les escucha muy pasito a muchos los micrófonos. Hola, 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 hola. Hola. Repítame la pregunta, profe. ¿Cuánto hay que sumar de grados Fahrenheit para Rankine el punto de fusión sea de 491.67? No son los mismos 273. No, porque estamos hablando de Fahrenheit y Rankine. Los 273 es para la escala Kelvin. No es 188.55. 188.55. No, eso no es. Si en el sistema internacional
eran a 0 grados se tenía menos 273.15, perdón, a 0 grados se tenía 273.15, ¿cierto? Que es el punto de fusión del agua. En los Fahrenheit, que es el punto, desde el punto de fusión, se tienen 491.67 Rankine. ¿Cuánto hay que sumar? 218. 18. 218. No, tampoco. Vamos a ver si nos están parando bola. No nos vamos de aquí hasta que alguien dé la respuesta. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Me van a seguir preguntando uno por uno. Bueno, voy a preguntar aleatoriamente. Pum. Nieves, Kerguelen, Diego, Andrés. Presente. Cuéntame, ¿cuánto hay que sumar de Fahrenheit a Rankine? De Fahrenheit para pasar a Rankine. No hay solamente que restarle a eso los 32 de Fahrenheit. ¿Correcto? 470, profe. Serían No, ¿cómo que 459. ¿cómo que 491 menos 32 da 470? 459. 459.67. Es correcto. Como nadie quiso responder y el señor Nieves respondió, le voy a dar un punto a él. 450.67. Hay que sumarle a los grados Fahrenheit para pasarlos a Rankine. ¿Listo? Ahora, se pueden hacer redondeos cuando estamos a temperaturas ambientes o no muy cercanas al cero absoluto. Los 273.15 se pueden aproximar a 273 y los 459.67 se pueden aproximar a 460. Solamente cuando no se están trabajando a temperaturas cercanas al cero absoluto. Ahora, tarea para ustedes, para que la resuelvan o la hagan en su casa. Con respecto a las escalas relativas, nosotros calculamos una relación para pasar de centígrados de Celsius a Fahrenheit. Quiero que encuentren una relación de la misma forma para pasar de Kelvin a Rankine. Y viceversa, para pasar de Rankine a Kelvin. Correcto, la próxima clase pregunto cuando iniciemos. Profe, ¿podría hacer favor de repetir? Próxima clase para ustedes. Encontrar una relación, así como hicimos con las escalas relativas, para pasar de Kelvin a Rankine y de Rankine a Kelvin. ¿Listo? Sí.
Perfecto. Entonces, por el día de hoy, muchachos, hemos terminado la clase. Entonces, sin más dilación, que les vaya bien, que tengan un feliz resto de semana y nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Vale, voy a detener la grabación. El día de mañana